Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en este lindo viernes 2 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y por continuar con esta dinámica de webinars en donde pues nuestra intención es brindarte metodología, brindarte conocimientos, herramientas, consejos para que pues tu negocio, tu departamento, tu equipo esté trabajando de una manera más efectiva. Recordando el tema que nos coloca el día de hoy con nosotros, estaremos hablando de, o más bien esta trilogía está enfocada hacia la atracción y retención de talento. Recordaremos que en la primera temporada estuvimos hablando de herramientas de eficiencia operativa. Y por ahí, gracias a sus comentarios, nos decían, oye, está muy bien, está perfecto el tema de eficiencia operativa, pero hoy en día en las organizaciones sentimos que nos falta conocer un poco más de las herramientas suaves de administración. Por ello nos dimos a la tarea de crear este material para ti y estaremos lanzando una serie de trilogías. Esta primera trilogía está enfocada hacia una actividad importantísima, que es contar con el equipo ideal para afrontar nuestros retos y enfrentar y cumplir con nuestra estrategia. Es una actividad primordial del líder el contar con su equipo de trabajo. Y es la gente la que nos hará distinguirnos entre una empresa y otra. El objetivo que tenemos es precisamente resaltar la importancia que representa la atracción y retención del talento en el éxito de la misma. Y sobre todo recalcar que a pesar de que es una actividad capitaneada por el Departamento de Recursos Humanos o por el Departamento de Capital Humano, que hoy también se le conoce, es una actividad en la cual todos los departamentos funcionales tienen que estar involucrados. Al final de la historia, la persona que estaremos atrayendo y la que retendremos, pues será esa persona que trabajará con nosotros, ¿no? Y es con quien haremos equipo. Por lo tanto, necesitamos estar involucrados y conocer muy bien a esa persona porque será parte de nuestro equipo. Esto también representa una ventaja competitiva, ya que en la medida en la que nosotros integremos un equipo nutrido y que nuestra empresa empiece a distinguirse en el medio, empezaremos a enviar mensajes congruentes acerca de nuestra calidad de vida en el trabajo. Y bien, recordando el temario, estuvimos viendo por ahí en la semana pasada temas acerca de cómo formar los perfiles de trabajo. ¿Qué estructura organizacional es la que necesito para cumplir con mi estrategia? Eso lo vimos por ahí. Si te lo perdiste, no pudiste acompañarnos, recuerda que está en nuestro canal de YouTube. Métete a YouTube, ponle Turning Consulting Group. Ahí aparecerán una serie de videos, entre ellos el de perfilamiento. Esta semana estamos viendo el tema de reclutamiento. Ya definí qué perfil de persona necesitamos o qué perfil de actividades va a realizar una persona. Perfecto, ahora con esa herramienta vamos a buscar en el mercado laboral quién es el jugador idóneo para cumplir con ese perfil. La próxima semana estaremos viendo herramientas de selección. Sabemos que afuera el mercado laboral está bastante competitivo, hay muchas opciones. Bueno, ¿cómo me conviene seleccionar a ese talento, a ese jugador clave que vamos a incluir en nuestra empresa? Y por último, cerraremos con una mesa redonda en la cual nos estarán acompañando nuestros conferencistas, en la cual pues se hace una plática, una discusión muy amena entre tres líderes de industria, tres directivos que por cierto, nos estarán acompañando durante toda esta trilogía. El día de hoy quiero darle la bienvenida a Juan Antonio Andrade y a Pablo Macías.
Recordando el currículum de Juan Antonio, él fue director de operaciones de HEP, la embotelladora de Pepsi en México. Él fue el responsable de estandarizar las operaciones en México y a su cargo tuvo cerca de un poco más de 40 plantas productivas, un poco más de 160 centros de distribución y un poco más de 12,000 personas que tenía que liderar y dirigir. Y también nos acompaña Pablo Macías. Pablo es un consultor ejecutivo de Turning que tiene una amplia experiencia en el manejo de herramientas de eficiencia operativa. Y bien, pues les doy la más cordial bienvenida, Juan Antonio, Pablo. Me da mucho gusto que estén por aquí. Ya por ahí prendieron sus cámaras, sus micrófonos. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? No, muy bien, gracias Alejandro. Buenos días a todos y nuevamente gracias por la oportunidad. Vamos a aportar experiencias, conocimientos para seguir enriqueciendo este importantísimo punto de atracción y retención del talento. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por compartirnos tus experiencias. Pablo. Muy bien, muchas gracias. Listos para iniciar con esta segunda sesión. Agradecido por la oportunidad de exponer este tema y preparado para arrancar. Excelente. Bueno, ¿tú también ya estás listo? ¿Tienes con qué anotar? ¿Tienes a la mano papel y lápiz? Si no, consíguelo. Va a estar interesantísima la sesión y conviene que tomes notas. Y bueno, pues arranquemos. Por favor, si tienes cualquier duda, cualquier comentario, ahí abajo en la sesión de chat o en la sesión de preguntas y respuestas Q&A, con mucho gusto escríbenos y estaremos más que dispuestos de responder tu pregunta. Y si el tiempo nos lo permite, al final de la sesión estaremos leyendo dichas preguntas para contestarlas aquí mismo en vivo. Por otro lado, mi correo ajardines@turning.com.mx, como aparece en la pantalla. Estoy ahí para servirte. Oye, me pareció muy interesante el tema, quiero discutir un poco más porque aquí en mi empresa estamos haciendo esto y el otro. Escríbeme, con gusto agendamos una cita y platicamos acerca de los proyectos de tu empresa. Y bien, pues para ya no quitarle más tiempo a nuestros panelistas, voy a pasarle aquí los controles a Pablo para que nos permita compartir su pantalla y comencemos con la sesión. Si no te has suscrito al canal de YouTube, estás a tiempo, es gratis. Entra a YouTube y búscanos como Turning Consulting Group, ahí aparece nuestro canal. Está ahorita repleto de material educativo muy bueno para ti y para tu equipo. Por favor, no te lo pierdas. Cada semana estamos subiendo material. Es una fuente muy buena para incrementar el nivel de capacitación y entrenamiento en tu empresa. No te lo pierdas. Pues muy bien. Ahora sí, Pablo, somos todo oídos. Muchas gracias. Excelente. Vamos a iniciar. Bienvenidos a esta segunda sesión y seguimos con el tema de reclutamiento. Vamos a ver algún punto importante que fue la pregunta que les hice en la primera sesión. ¿Qué tan efectivo es tu proceso de reclutamiento? Si bien recuerdan, les dije, vayan viendo a lo largo de la primera sesión y observen cómo es, si todavía está igual su concepto de que sí es efectivo, o bien va a ir observando algunos puntos que tenemos que modificar y que tenemos que complementar para poder llegar a la excelencia en todo este proceso. El objetivo es identificar la importancia fundamental que tiene el proceso de reclutamiento. Es bien importante cómo está nuestro sistema para atraer a dichos candidatos que son los ideales para cubrir las diferentes posiciones que tenemos nosotros abiertas en nuestra organización. Algo importante es, todo esto tiene que estar alineado
con el perfilamiento tanto de puesto como del candidato que estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Qué fue lo que vimos la semana, más recapitulando? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Ok, recuerdan, vimos algunos highlights del proceso de reclutamiento, los cuales vimos algunos principios básicos que tenemos, que uno de ellos era importante, era si tenemos nosotros compuesto, robusto nuestro sistema de reclutamiento. Otro principio básico era cómo está la imagen y el prestigio de nuestra empresa para atraer el mejor talento. Un tercero era cómo está el software, si contamos con un software para poder nosotros almacenar toda la información de nuestro personal y también que nos pueda ayudar en algunos momentos para seleccionar los mejores candidatos cuando nos llega toda la información. Luego entramos a lo que eran algunos errores comunes. Algunos errores comunes que tenemos, por ejemplo, era que buscamos afuera lo que en ocasiones tenemos dentro de la empresa. Entonces, concluimos de que primero tenemos que ver qué tenemos dentro de la empresa y después sería buscar fuera para llenar alguna posición y lo que buscaríamos también era que fueran las posiciones de menor nivel, que es más sencillo llenarlas. También vimos otro error, era no tener completos nuestros perfiles, o a lo mejor que nuestros perfiles los tenemos, en algún momento estuvieron completos, sin embargo, el día de hoy a lo mejor no cubren completamente las necesidades que tenemos. También vimos algunas recomendaciones, que era, tenemos que anticiparnos, tenemos que planear, justificar las posiciones que vamos a cubrir. Quedamos que teníamos que darle estructura y que teníamos que ir por el combo completo, ¿sí? Si nos brincábamos algún paso, a lo mejor el resultado podía ser diferente. También hablamos la importancia que tiene la claridad y la flexibilidad. La claridad de qué es lo que te estoy ofreciendo a ti como candidato, para que después no tengamos algunos malos sentimientos con nuestros candidatos, porque no estamos cubriendo, o él pensaba que lo que me estaban ofreciendo era diferente a lo que está percibiendo. Entonces, es sumamente importante también en algún momento ser flexibles para en las entrevistas, para atraer ese mejor talento y darle las facilidades para que en determinado momento nosotros cedamos algunas de las cuestiones de nuestra estructura para poder darle la facilidad de que él pueda estar con nosotros. Hablamos también, después entramos a los tipos de reclutamiento. En los tipos de reclutamiento vimos que tenemos internos, externos y mixtos. Y concluimos que primero es buscar lo que tenemos dentro de casa, y veíamos varios tipos, que era promoción, o era a lo mejor el plan de jubilación. Teníamos varios tipos dentro de la casa. Y luego vimos algunos fuera, que veíamos que podía ser con algunas agencias, con algún headhunter, con algunos portales. Veíamos cuáles eran las ventajas y desventajas. Luego también concluimos en que teníamos que tener el sistema robusto
y que el día de hoy entraremos fuerte a lo que son las fuentes de reclutamiento. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cómo vamos a llegar a todos esos candidatos? ¿Cuáles son los canales para llegar? Y vamos también a ver cuáles son los pros y los contras en cada uno de ellos. Y para cerrar, vamos a ver ahora sí, oro molido, puntos clave que recomendamos, que tenemos que tener atención para poder cubrir un sistema robusto de reclutamiento. Antes de entrar en materia, me gustaría una participación del ingeniero Juan Antonio Andrade. ¿Qué nos puede compartir, ingeniero? Gracias por la palabra, Pablo. Buenos días a todos nuevamente. Quiero empezar con un comentario que externé en la sesión pasada, que fue la que reclutamiento no define. Esto puede significar que no tenga valor. Punto completamente equivocado. El reclutamiento tiene una riqueza de fondo, el valor que tiene la diversidad que podemos tener en el reclutamiento. El reclutamiento debe de garantizarnos tener la congruencia entre los intereses y necesidades y aportaciones de la y para la operación, del y para el empleado y del y para la empresa. En el momento en que nosotros tengamos aseguradas estas propuestas, el reclutamiento va a tener la riqueza que estamos buscando. Es fundamental. Si nosotros, para mayor claridad, si no tenemos un buen reclutamiento, la selección no va a dar la propuesta de valor que se busca en alcanzar lo máximo en beneficio, repito, de la posición del empleado y de la empresa. También tengamos en cuenta que el reclutamiento es único para cada posición, como también lo señalé en la sesión pasada. No podemos generalizar, no podemos omitir, no podemos suponer. Tenemos que darle el completo valor a la propuesta de capital humano para que los perfiles hablados con el candidato y la posición sean congruentes con las necesidades requeridas por la misma posición y por el mismo empleado y empresa. Señores, vamos a seguir trabajando con los tipos y fuentes de reclutamiento para poder obtener esa visión que requiere la posición. Seguir buscando asegurar tener una cobertura completa en este proceso y asegurar los impactos que deben verse, repito, en lo técnico operativo, en lo administrativo y en el factor humano, ¿sí? El proceso debe de ser completo y fuerte, ¿sí? Tengamos una visión en este proceso de reclutamiento de que los valores deben de ser compatibles. Esa visión es muy importante tenerlos, ¿sí? Sostener que el reclutamiento debe ser y crearse como un reto continuo en todo su proceso, antes, durante y después del proceso de reclutamiento. Sería de mi parte, Pablo, lo que pudiera ahorita aportar, señalando que tengamos claro que el reclutamiento tiene una riqueza, la diversidad, que es algo que debemos de buscar, encontrar, identificar
en las siguientes exposiciones que nos haga Pablo. Adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Puro oro molido, como ustedes están escuchando y viendo. Es bien importante. Si tienen ustedes alguna pregunta en particular de lo que vamos a ir viendo, o a lo mejor del webinar del martes pasado, importante, colóquenla en el chat de preguntas y respuestas, y al final vamos a ver si tenemos la oportunidad de contestarlas, ya sea en vivo, o si no, les vamos a dar alguna, se las respondemos y les hacemos llegar la respuesta acorde a sus necesidades. Fuentes de reclutamiento. Como lo hemos estado estructurando, tenemos algunas fuentes de reclutamiento internas, otras son externas. Vamos a entrar a lo que son las internas. Tenemos diferentes canales. Tenemos la intranet, tenemos la promoción interna, información verbal, diagrama de reemplazo, plan de sucesión. Tenemos diferentes fuentes internas. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver cuáles son los pros y los contras que tenemos al utilizarlas. Por ejemplo, la promoción interna. Crea vacantes a niveles inferiores, más fáciles de llenar, lo que habíamos estado hablando. Primero, vamos llenando con nuestro recurso humano que tenemos en nuestra organización, vamos llenando las posiciones de mayor nivel. Y las de menor nivel, si ya no las podemos llenar en determinado momento, ya vamos a buscar los canales externos. Importante, levanta la moral de los empleados. ¿Quién de nosotros, estando en una organización, no lo motiva el estar en alguna otra posición de mayor nivel? Perdón. A todos nos motiva el sentirme de que soy valorado. Sin embargo, esto lleva un compromiso de mi parte. Entonces, cuando tenemos nosotros que vemos que es posible alcanzar niveles de mayor nivel, al personal lo motivan a buscar cómo alcanzar esa meta que está deseando. También, por otro lado, revela algunos talentos que están escondidos. Muchas veces andamos buscando afuera lo que tenemos adentro. A lo mejor en alguna posición tenemos a un excelente empleado que está haciendo muy, muy bien su trabajo. Sin embargo, a través del tiempo que ya estuvo con nosotros, él fue, ya sea a manera externa, desarrollando, o a manera interna, desarrollando algunas otras habilidades, que las cuales nosotros no las tenemos visualizadas. Entonces, por eso es bien importante estar valorando constantemente a nuestro recurso humano y tener cómo es la promoción que les podemos dar dentro de la organización. Y esto nos puede ayudar a que también la parte de motivación pues surta un gran efecto. Tenemos que tener cuidado, ojo, se puede ocasionar algún resentimiento en empleados. Por ejemplo, sé que no pasa muy seguido, pero lo tengo que mencionar. Algunas personas, los jefes de ciertas posiciones, al momento de que ellos buscan una promoción dentro de la empresa, no les gusta, se sienten desplazados. Sin observar que es por el bien de la persona que tanto nos ha servido dentro de mi área o dentro de su área. Entonces, pudiera ocasionar algún tipo de resentimiento, también pudiera
ocasionarnos perder tiempo para el reemplazo, porque ya lo tenemos, quién va a ser el de la promoción. Sin embargo, se tienen que cubrir a lo mejor las posiciones, la posición que va a dejar antes de que pueda llegar a nuestra área. Información verbal. Información verbal puede ser lo que conocemos que es la comunicación, ya sea de pasillo. En algunas plantas es muy rápida esa comunicación, que es la información verbal, es muy económica. Oye, se va a abrir tal posición, y luego empieza el entusiasmo de buscar dicha posición. Es económica, no gastamos nada para ello. La posición se puede cubrir rápido. Luego, cuando vemos que va a haber alguna promoción o que va a haber algún movimiento dentro de nuestra empresa, luego salen algunos aspirantes que quisieran estar en dicha posición. Entonces, rápidamente podemos cubrirla. La curva de aprendizaje puede ser corta o nula, porque la persona ya tiene, si es de la misma área, bueno, ya sabe el sistema de trabajo, o a lo mejor, aunque no sea de la misma área, ya conoce la forma de trabajar, ya conoce a lo mejor nuestro sistema operativo, ya tiene una gran cantidad de entrenamientos que le van a servir como en base de su formación, ya los tiene cubiertos. Entonces, las curvas de aprendizaje puede ser, ahora sí, muy cortita o puede ser nula. Tiene algunos puntos también que tenemos que considerar. Por ejemplo, se presta a acusaciones o a discriminación si no se usa con otras fuentes. Por ejemplo, esto puede darse en el momento de que alguna persona, jefe de algún departamento, él dice, tú vas a ser el que va a seguir. Y no lo hacemos de que sea transparente y con otras fuentes de promoción interna, o sea, de fuentes internas, puede ocasionar sentimientos de discriminación. También tiene un alto riesgo de no encontrar al candidato indicado. Si recuerdan, en el webinar anterior, hablábamos del principio de Peter, que decía que podemos llevar a nuestros empleados hasta un nivel de incompetencia. Entonces, a lo mejor utilizar la información verbal sin valorar al que el candidato cubra exacto con el perfil que necesitamos, que cubra con las habilidades tanto hard y soft de lo que ocupa la posición, puede ser de que el candidato a lo mejor, voy a poner un ejemplo, a lo mejor es un excelente mecánico, es el mejor mecánico que tenemos en la planta. Sin embargo, a lo mejor no va a ser un buen supervisor. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que, excelente, vamos a darle la promoción, pero tenemos que valorar si es la persona indicada, ¿sí? Si no, en vez de hacer un bien, podemos estarle haciendo un mal a dicho empleado. También puede generar algún enojo o frustración por otros empleados, porque que deseaban también tener la posibilidad de cambiar de posición. Sin embargo, el seleccionado fue otra persona. Entonces, aquí bien importante, lo ligamos también con el punto anterior. Si nosotros justificamos, se dio el cambio de esta posición porque cubre con nuestro perfil, eso a lo mejor alguna desventaja la podemos hacer ventaja. Y ahora sí, los que a lo mejor se podían haber frustrado, van a decir, tengo que completar mis habilidades, desarrollar mis habilidades
para que en otra oportunidad yo pueda estar en esa posición que deseo. El inventario personal. Recuerda que necesitamos tener nuestra base de datos completa, que esté sufriendo actualizaciones conforme cada uno de nuestros colaboradores o empleados esté cubriendo algún tipo de certificación, algún tipo de logro universitario. Entonces lo tenemos que tener actualizado para que en el momento que sea necesario, nosotros buscamos y, oye, mira, tal persona ya, ahora sí, ya puede aspirar a una promoción porque tiene, ya cubrió con los requerimientos de dicha posición. Esto no tiene costo porque sacamos de nuestro historial, sacamos quién es el candidato idóneo para cubrirla. Puede generar también buenas relaciones porque tenemos nuestro historial completo y la satisfacción de los empleados va a estar muy bien encauzada porque va a aspirar, inclusive me ha tocado a mí en algunas plantas de que les entrego yo algún diploma de algún entrenamiento o algo que llevamos de alguna certificación y luego van y quieren observar que el Departamento de Capital Humano lo tenga registrado, porque saben ellos que todo esto va a ir contando en determinado momento, ya sea dentro de casa o fuera de casa, van a tener un buen historial de ellos. Genera motivación con otros empleados, pero también tiene algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta. En algunas ocasiones, si las anotaciones son deficientes en las primeras entrevistas o no estamos completando nuestra base de datos conforme se va desarrollando la persona, pues puede distorsionarse porque a lo mejor no los podemos observar o nos puede dar alguna percepción de la persona que en la realidad no sería. Puede también que llegue el momento, lo que les platicaba del principio de Peter, puede llegar el momento, a que lo llevamos sin competencia, o otra, que el aspirante ya no tengamos personal disponible dentro de la organización para cubrir algunas posiciones. Todos estos son algunas ventajas y desventajas. Puede haber muchas más. Importante, ingeniero Andrade, me gustaría una participación de usted para cerrar el tema de fuentes internas. No, gracias, Pablo. Y sí quisiera señalar algunos puntos que desde mi particular punto de vista son importantes tenerlos vistos y considerar. Hablaste de las fuentes internas, la promoción interna, la información verbal, el inventario del personal. Tomemos en cuenta que si no tenemos un proceso completo, bien estructurado y con sentido de reclutamiento, si no lo tenemos, las debilidades que tú mencionaste en estas fuentes se van a hacer críticas. Y si lo tenemos, al contrario, bien estructurado, bien definido y con sentido, los puntos a favor de estas fuentes internas le van a dar valor al proceso. También quiero señalar que este proceso, para que tenga su aporte positivo de lo que mencionas, que es lo que quiero resaltar, debe de ser un proceso expuesto y comunicado. Que el personal sepa cómo es el proceso de reclutamiento para una nueva oportunidad en la posición, ya sea externo o interno, en este caso de externo.
Tenemos que tener mucho cuidado en esa comunicación para que la gente lo conozca, ¿sí? Y tenga claridad en cómo se recluta para evitar situaciones malas situaciones, ¿sí? Muchas veces hay quien piensa que el reclutamiento interno es por campaña, ¿sí? De radio pasillo, o es por recomendación, ¿sí? O es por hacerte presente. El proceso de selección interna es un alto riesgo, ¿sí? Porque puede motivar a la gente y también puede desmotivar a la gente. Y eso va en un afecto directo a nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Un proceso correcto de reclutamiento interno dice mucho, aporta mucho y sobre todo reforzará conceptos que tocaremos en otra trilogía como el liderazgo del líder de la posición, el liderazgo del líder que está manejando el proceso, ¿sí? Que es fundamental. También quiero señalar que en este proceso interno es importantísimo tener la valoración completa del inventario del personal con sus aspectos, ¿sí? Algo que mencionaré más a fondo adelante es, debemos de hacer un comparativo congruente entre la fuente interna y externa, ¿sí? Y para eso, ¿sí? Necesitamos el inventario correcto y completo, los antecedentes correctos y completos del personal, ¿sí? Y sobre todo, esa claridad en la comunicación de cómo se hace internamente el proceso de reclutamiento para evitar radiopasillo. Gracias, Pablo. Excelente, ingeniero. Vamos a seguir, todavía nos faltan algunas laminitas. En las fuentes externas vamos a ver 6 tipos de fuentes. La primera, agencias de empleo y los headhunters. Ventajas, tenemos acceso a grandes fondos comunes del mercado. Ahora sí que estaríamos trabajando con personas dedicadas a estar buscando talentos y a reclutar personas. Entonces, ellos tienen ya sus fondos comunes y nos pueden abastecer de muchos posibles candidatos. Puede ayudar también a ocupar un cargo rápido. Uno habla y si ya tiene algún acuerdo con algún headhunter o agencias, rápido empiezan a llegar algunos candidatos que pudieran cumplir dichas posiciones. Sin embargo, también pueden enviar en ocasiones algunos aspirantes mal calificados. Y les voy a decir por qué. Si nosotros, a lo mejor me voy a notar muy incisivo, pero si nosotros no tenemos bien definidas nuestras posiciones, los perfiles que necesitamos, el headhunter, como no está con nosotros o la agencia de empleo, él se va a pegar a lo que nosotros le pidamos. Entonces, ya en la realidad, cuando nos lleguen, vamos a decir, no es lo que estamos buscando. También algo, ojo, esto es bien importante. Pueden enviar aspirantes que tienen varios procesos abiertos y se corre el riesgo que en determinado momento se vaya a un trabajo más atractivo para él. En ocasiones llega un candidato, ya se emplea con nosotros y a la semana o a las 2 semanas resulta que tenía otro proceso abierto. A lo mejor no con el mismo headhunter o con la misma agencia, ellos están trabajando, es un sistema de buscar el empleo y tienen otro proceso con otra agencia o con otro headhunter y lo que pasa es de que resulta ser más atractivo y no lo cerró él en su momento, al momento de emplearse con nosotros no lo cerró y se va, nos dice, ¿saben qué? Tengo otra oferta y me voy. Entonces, esta pudiera ser alguna desventaja de este tipo de fuente.
Visitas y llamadas. Estas regularmente se dan en algunas posiciones inferiores. No tiene costo. Aquí nos llegan, regularmente andan de varias personas buscando empleo y llegan y nos tocan a nuestra empresa. No tienen costo. Pueden ser aspirantes de aquí mismo, del sector. Y genera buenas relaciones públicas con lo que es aquí, con el sector donde estamos. Si al momento de que llegan y tocan, los recibimos, los atendemos como se debe, entonces se corre la voz de que aquí nos tratan bien. Sin embargo, si no lo controlamos bien el sistema, puede ser de que perdamos algunos aspirantes. Como regularmente pueden llegar personas que en el momento no estamos requiriendo de ellas, tenemos que tener un buen sistema para controlar toda esa información. Y que cuando sea necesario, a lo mejor que ahí podamos recurrir a buscar algún aspirante a esta posición. También puede ocasionar perturbar el trabajo de algún personal de capital humano, porque ya tenemos alguna agenda, nos llega alguna persona para solicitar empleo, contestarle a lo mejor alguna llamada y puede estar perturbando la operación. Otro canal son lo que son los portales de empleo. Ya conocemos algunos, aquí tenemos algunos logos de los más comunes que podemos llegar. Y pues llega una vasta audiencia. Nosotros hacemos una publicación y llega a muchos posibles candidatos que pudieran llegar a nuestra empresa. También, ventaja, podemos seleccionar a ciertos nichos de esas grandes bases de datos que tienen estos portales. Sin embargo, en algún momento pueden resultar muy costosos por alguna sobrevaluación. Se sobrevalúan algunos candidatos y pudiera resultarnos costoso. También pudiera demorarse la ocupación del cargo porque nos llega mucha información, tenemos que estar filtrando, tenemos que estar haciendo alguna preelección, entonces pudiera demorarse en lo que trabajamos toda esta información. También esto nos puede ocasionar que el alto volumen de solicitudes pues sea costoso lo que es la filtración. Si es de que no tenemos a lo mejor ya algún sistema de software que nos pueda estar filtrando toda esa información automáticamente. Tenemos otra fuente que es el reclutamiento universitario. Podemos nosotros ahora sí direccionar nuestra búsqueda a ciertos nichos específicos. Podemos ir a ciertas universidades, ver ciertos estudiantes de ciertas carreras, entonces podemos llegar directamente a lo que estamos buscando. Podemos ahora sí escoger a los estudiantes más brillantes que tiene la universidad. Entonces podemos hacer un barrido de cuáles son los estudiantes más talentosos que tienen, los más brillantes, y a ellos reclutarlos. Sin embargo, puede resultar riesgoso y en ocasiones fatigante. Por ejemplo, puede ser riesgoso porque en ocasiones me ha tocado ver de que llegan algunos estudiantes universitarios a hacer algunas prácticas o algo en la organización. Sin embargo, al momento de que terminan o no, pues deciden no quedarse, a lo mejor no les atrayó, que ese pudiera ser el mejor de los casos, pero ahora sí, en otra situación, pudiera llevarse algún talento de nuestra empresa
para la empresa de algún familiar o de su papá que también está requiriendo talento, ¿verdad? Y me ha tocado en varias ocasiones que suceden este tipo de situaciones. Hay que evaluar el potencial más que la experiencia concreta. En la mayoría de las ocasiones experiencia no lo va a tener, entonces tendremos que estar viendo cuáles van a ser los métodos para evaluar cuál es el potencial que tiene ya él de desarrollo, y si le vemos ahora sí, le vemos, como decimos aquí en Monterrey, si le vemos el espolón, ver cómo lo podemos atraer a que se quede con nosotros aquí en nuestra empresa. Tenemos lo que son ferias del empleo. Se pueden llenar muchas vacantes en cortito tiempo. Uno llega a la feria del empleo y empiezan a llegar muchos aspirantes, y en poco tiempo, regularmente son para posiciones inferiores, posiciones operativas, entonces pudiéramos llenar nuestros canales de requerimientos que tenemos. También nos da la oportunidad de relacionarnos con otros entrevistadores, y en determinado momento solicitarles algún apoyo. Y no tienes algún candidato que a lo mejor tú no necesitas de este tipo, acá lo estamos requiriendo, y puede haber alguna buena relación que se pueda hacer algo de sinergia entre, ahora sí, con otros entrevistadores. Tenemos algunos puntos también que mencionar, que generalmente hay que trabajar durante el fin de semana. Regularmente estas ferias de empleo se dan los fines de semana, entonces hay que hacer un esfuerzo adicional. Y también la pérdida de tiempo en filtrar y seleccionar a los candidatos, porque es tanta la información que nos llega. En algunas instituciones o portales de empleo que son ya de gobierno o de alguna cámara, entonces nos da la oportunidad de llenar niveles medios y bajos. Aquí podemos encontrar niveles medios y bajos y los podemos llenar. Puede generar buena relación con las diferentes cámaras o instituciones. Sin embargo, también consume mucho tiempo el filtrar los candidatos, y los candidatos pueden no cumplir con el perfil deseado. Entonces, en todas las fuentes tenemos pros y contras. También tenemos algunas fuentes, como lo vimos, son para ciertos tipos de vacantes que podemos tener. Tenemos ahora sí las diferentes canales con los que les podemos llegar. Y bueno, ahora sí tenemos herramientas que podemos utilizar para ahora sí estar a la vanguardia de cómo llegarle a los diferentes sectores. Ingeniero Andrade, ¿gusta compartir alguna experiencia sobre las fuentes externas? Sí, voy a externar algunos comentarios de valor para mí de las fuentes externas, ya sea la fuente externa, el headhunter, la institución, un portal, una feria, etcétera, las que mencionaste. Es una información que debemos de revisar a fondo. Debemos de revisar su forma, ¿sí? Como un ejercicio previo. Debemos de evitar no recibir información contaminada o influenciada, ¿sí? El comentario personal es de que en un papel podemos ser el mejor, ¿sí? Y tenemos que darle valor. Y me pueden preguntar, bueno, ¿y cómo le podemos dar valor? Es común que al recibir un currículum, sea el canal que sea, lo leemos, lo revisamos y normalmente nos sentimos satisfechos con lo que nos dijeron y no ahondamos. No es común que pidamos una aclaración o un complemento al currículum recibido, ¿sí? ¿Por qué insisto en esto? Porque les vuelvo a resaltar que para mí reclutamiento es un proceso de riqueza, ¿sí? Tenemos que ver en esta oportunidad que no tenemos presente con los externos, es poder
enriquecer el proceso, a la mejor en tiempo, a la mejor en alcance, a la mejor en balance, a la mejor en complementar las habilidades que requerimos para la posición. Y es muy importante tener completa esa visión para poder alcanzar el complemento completo desde mi punto de vista. Y antes de cambiar de tema, quisiera cerrar con 2 conclusiones. No olvidemos que es fundamental hacer un comparativo congruente entre el externo y el externo, no omitir. Me tocaron vivir casos donde quieres entrevistar a fulanito que es candidato, no, ya lo conozco, ¿sí? Pero ese fulanito no lo conocemos de fondo, no conocemos muchas de sus inquietudes, aportaciones, necesidades, etcétera, ¿sí? Sobre todo del aspecto humano, personal. Puede ser un error de por qué hacemos malo un empleado que fue bueno en su posición anterior. Tenemos casos de gerentes que son malos cuando fueron muy buenos jefes, o jefes que fueron muy malos cuando fueron excelentes supervisores. Creo que ese es el modelo, el ejemplo, perdón, que debemos de conceptualizar en el balance de hacer congruentes el perfilamiento, ¿sí? Y los requerimientos que se tengan. Y también es muy importante de que ya lo hicimos correcto, congruente el comparativo entre el interno y el externo. Si el interno pierde, ¿sí? Es necesario una retroalimentación, ¿sí? Para explicarle las razones. Pero sobre todo, es necesario en esa retroalimentación presentarle, exponerle un plan de desarrollo que le permita a él capacitarse y sentirse confiado que en la siguiente oportunidad puede ganar. Gracias, Pablo. Muchas gracias, ingeniero. Siempre enriquecedores todos sus comentarios. Gracias, gracias. Puntos claves a reclutar. Ahora sí, vamos a hacer algunas conclusiones de lo que estuvimos hablando. Primero, tenemos que partir de la descripción de puestos y perfiles. Sí, siempre vamos a partir de ahí para todos los procesos que tengan que ver con el reclutamiento. También importante es tomar en cuenta los criterios y condiciones de las descripciones de los puestos. Recuerdan que veíamos algunos criterios que se tenían que tomar en cuenta, más que todo en habilidades, tanto hard y soft. Entonces, es bien importante apegarnos a lo que ya fue diseñado. Establecer un plan de reclutamiento, tener una proyección sobre el reclutamiento. En algunas ocasiones, nosotros ya tenemos en nuestras empresas algunas temporalidades o cuestiones así que lo que nos ocasionan es una demanda de personal. Entonces, entre más se puede estar planeando. Recuerda que era una ahora sí de las recomendaciones básicas que vimos en el seminario anterior, del webinar anterior, es mientras nosotros podamos anticiparnos, es lo mejor. Entonces, tenemos que tener este plan de reclutamiento. Diseñar estrategias para atraer al mejor talento. Recuerdan, tenemos que trabajar fuerte en la imagen, en el employer branding, tanto interno como externo. ¿Cómo vamos a hacernos atractivos? Que esa puede ser una de las estrategias, cómo hacernos atractivos para que los candidatos que están afuera deseen trabajar con nosotros en nuestra empresa. Y cómo hacerlo también de que el personal que ya está aquí dentro de nuestra empresa, ellos sigan quedándose aquí en nuestra empresa y puedan atraer también algún otro candidato. Explorar formas innovadoras de reclutamiento. No sesgarnos siempre a un portal o a lo mejor en una feria, que a veces nos sesgamos a un solo canal
ya estamos viendo ahora sí un abanico de fuentes a donde podemos recurrir. Aprovechar el talento interno, lo que decíamos, buscar en casa primero antes de buscar afuera. Dar prioridad a la actitud y a la personalidad encima del título. Muchas veces el estar dispuesto, el estar, tener la actitud de, como decía el ingeniero Andrade, estar con hambre, con el deseo de estar en nuestra organización, puede estar por encima del título. Después lo podemos desarrollar en lo que nosotros querramos. Sin embargo, todas esas rasgos de su personalidad, si están alineados a lo que estamos buscando, es lo ideal. Ser selectivo, a veces vamos a tener que dejar pasar candidatos que no cumplan por el perfil. Tenemos que ver de que un proceso de reclutamiento o cuando ya seleccionamos a alguien, es ahora sí una relación que buscamos que sea duradera. Entonces, necesitamos ver que se adapte a nuestra necesidad completamente y entonces, a lo mejor algunos vamos a tener que dejarlos pasar. Entonces, privilegiar habilidades y destrezas encima de experiencia. Es bien importante ver qué habilidades tiene, cómo se desarrolla. Oye, trabaja bien en equipo, luego se integra a lo que necesitamos. Esto pudiera ser mejor que algunas destrezas de experiencia que pudiera tener. Enfocarnos en la atención, en qué competencias tiene, focalizar en ello, poner a pruebas a los prospectos. ¿Qué quiero decir con ello? Oye, diseñar a lo mejor algún tipo de pruebas de lo que él va a vivir dentro de la posición que va a trabajar. Entonces, a lo mejor puede ser alguna prueba escrita o a lo mejor en un recorrido con él. Oye, ¿tú qué harías en esta situación? Ver cómo desarrolla él. Ahora sí, ¿cuál es la lógica que utiliza en determinado momento para resolver algún caso práctico o algún caso a lo mejor teórico en papel? Y ahora sí ver cómo se desarrolla, cuál es su raciocinio que tiene. Buscar congruencias, esto es bien importante. Buscar congruencias de los valores que tiene con los que tiene nuestra empresa. Ese es bien importante. Ahí, ahora sí, si la persona viene alineada a sus valores con los que tenemos en nuestra empresa, vamos por muy buen camino. Ingeniero Andrade, ¿algún comentario? Sí, Pablo, con gusto. Mira, todos son importantes como puntos claves, pero sí quisiera resaltar algunos, ¿no? Debemos de asegurar el perfilamiento completo para que el reclutamiento pueda aportar la riqueza de la que les hablé. El perfilamiento tiene que estar completo, ¿sí? Ya como reclutamiento tenemos que tener amplia visión en los criterios y en las condiciones, respetando las condiciones de capital humano, ¿sí? Con mucho sentido, darle privilegio a las habilidades y destrezas tanto del externo como del interno, ¿sí? Pero hablando de interno y de externo, buscar una congruencia y empatía, señores, empatía. Tener presente el valor que tiene la versatilidad en el reclutamiento, ¿sí? Obvio, identificando oportunidades, anticipar, tener claras las propuestas de mejora, el desarrollo, ¿sí? Resaltar, señores, que el proceso de reclutamiento tiene que ser completo. Y personalmente, quiero darle más valor hacia ustedes a la entrevista personal, ¿sí? El reclutamiento hacia el empleado, el candidato, debe de tener un tratamiento igual, señores, y congruente, ¿sí? Y
nuestro proceso parte del sentido de claridad que les hablé, debe de contar con la valoración personal, su valor que tiene, y con la retroalimentación al personal, por todo lo que implica. ¿Sí? Y para concluir, señores, les vuelvo a repetir que reclutamiento no busca volumen, lo que busca es calidad, ¿sí? Claridad de nuestro proceso, un proceso completo. Y gracias, señores. Hay que informar en reclutamiento. El proceso completo de reclutamiento le va a dar valor a selección. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este webinar. No me queda más que despedirme. Alejandro, te paso ahora sí la voz cantante. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy bien. Déjame reclamar aquí el host. Gracias. Hoy, pues muy interesante, Juan Antonio, Pablo, muchas gracias por el material de hoy. Yo creo que estamos precisamente tocando a ciertas fibras que muchas veces como que las obviamos y como que decimos, oye, pues es que eso es el elemental. Pero estamos aquí ya en el punto de andar escogiendo, insisto, al jugador que va a integrar nuestro equipo. Y ese jugador, pues difícilmente podemos decir, mira, contrátalo y vamos a ponerlo a prueba. Híjole, qué costoso es eso, porque además de soportar la curva de aprendizaje de esa persona, y si no funcionó, hay que entrenar a otro y a pagar doble el costo del entrenamiento. Creo que es muy válido el punto que mencionaron por ahí en la sesión de que, oye, convenientísimo hacer un examen, hacer una prueba. Vamos a poner a prueba al candidato para ver si realmente es la persona que necesitamos para cumplir las funciones, que el perfil que dijimos que debía cumplir esa posición lo puede hacer. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Hubo muchas preguntas, se los agradezco infinitamente. Por aquí a Javier, a Claudia, a Lupita. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Son algunas muy interesantes por ahí. El ingeniero Manuel, que por cierto hoy es su cumpleaños, estuvo contestándolas. Y por cuestión de tiempo, si me lo permiten, Claudia y Javier, y como bien lo dice el ingeniero Manuel, vamos a guardarlas para poderlas discutir, ya sea en las siguientes sesiones o bien en el panel. Ese panel en el cual vamos a invitar a Juan Antonio, a Alvin y a Manuel para hablar acerca de este tema de atracción y retención de talento. Va a estar muy interesante. Por cierto, si hay alguna pregunta que te gustaría que entre ellos se discutiera, mándanmela a mi correo porque estamos haciendo en este momento el banco de preguntas y si hay alguna que te interese, pues sería muy, muy provechoso utilizar ese tiempo. Ya hay dos aquí, una por Javier y una por Claudia que vamos a anotar y que vamos a poner en esa sesión, pero si hay alguna otra más, por favor, siéntete en la confianza de enviárnoslas. Quiero agradecer a todos su tiempo, su presencia. Muchas gracias porque se dieron un espacio en sus apretadas agendas. Este material, pues la intención es que lo aprovechemos y sea de provecho para ustedes, para su equipo, para su empresa. Si te pareció interesante esta sesión, te recuerdo que la estamos grabando y la vamos a subir a YouTube en unos minutos más. Y si no estás suscrito, bueno, entra ahí a YouTube, búscanos como Turning Consulting Group y
dale like, dale subscribe y nos encantaría que formaras parte de nuestros seguidores, ¿no? Cada semana estamos subiendo material educativo, a material que esperamos sea de mucho provecho para tu equipo. Y pues bueno, ahí te estarán llegando las notificaciones de cuando subamos un mensaje. Tenemos una cita el próximo martes 6 de octubre, a la misma hora, 11 de la mañana. Estaremos siguiendo con los temas. Ahora vamos a hablar del proceso de selección. Nos estarán acompañando Alvin Train y Manuel Jardines para hablar acerca de ese interesante tema. Pues bueno, no me cabe más que despedirlos, desearles un muy lindo fin de semana. Cuídense mucho, usen sus cubrebocas, usen su gel, lávense las manos continuamente. Este tema sigue vigente y no queda más que seguirnos cuidando. Que estén muy bien, bendiciones en sus casas y nos vemos aquí el próximo martes. Muchas gracias a todos. Juan Antonio, Pablo, Gracias. Gracias. Hasta pronto, cuídense mucho.